Hola a todos, ¿qué tal? De nuevo acá para darles el repaso de una semana muy buena para el mercado. Después de la semana más negativa del año, llega la semana más positiva del año porque se compensa ese movimiento bajista que nace con los malos reportes de las empresas y con el carry trade que les expliqué en el video de la semana pasada, que si quieren pueden revisar, lo puedo dejar aquí en la descripción, sobre todo por esa explicación fundamental. Cae todo fuertemente y se recupera todo en una semana e incluso supera esos niveles desde la caída grande del carry trade más todo lo que se junta a nivel fundamental, porque también tenemos noticias muy positivas en el mercado. ¿Qué se juntó esta semana? ¿Qué ocurrió? PPI. ¿Qué es el PPI? Índice de precios a los productores, o bueno, IPP como se conoce acá. Esa es la inflación de los productores. ¿Qué tanto cuesta producir? Y disminuyó. ¿Qué también hubo esta semana? Inflación, IPC, índice de precios a los consumidores, disminuyó también. Por fin estamos debajo del 3%, bueno, en el 2,9%. Pero ese objetivo de la Reserva Federal va llegando a los niveles que ellos anticipan objetivos. Tal vez con eso se venga una disminución de la tasa de interés, no lo sabemos. Yo también creo que puede ser improbable porque están siendo muy estrictos y la reputación de la Reserva Federal está en juego. Y además una disminución en los reclamos de desempleo, es decir, se mantiene el empleo fuerte en Estados Unidos y me falta otra noticia, que sería las ventas. Las ventas se incrementaron. Entonces, claro, veríamos de una semana bastante negativa, una semana difícil para el mercado, unos reportes, una tasa de interés muy alta, los niveles de inflación que no llegaban. Y toda esta semana, los fundamentales, que son esas noticias que les acabo de explicar, ceden a favor de la economía. Entonces, toda esa caída se compensa por completo y tenemos una de las subidas más importantes de la semana. Si no me equivoco, es una subida del 2, bueno, además de la caída que fue del 5%, sube toda esa caída y además sube un 2,3%, si no me equivoco. Significa que entonces esta semana fue la mejor semana para comprar los activos en el mercado, que incluye acciones y además los de ingreso fijo, fixing como renta fija, como lo son los bonos del tesoro, que subieron mucho la semana pasada, no cayeron tampoco, o sea, se mantuvieron en niveles relativamente estables, si no estoy mal, por ejemplo, un ETF que sigue el comportamiento de los bonos del tesoro, que es TLT, subió hasta los casi $100 y esta semana solamente bajó a los 97, o sea, es un movimiento relativamente estable y las acciones todas subieron. Todas subieron, Nvidia subió un montón también, que por supuesto todo eso carga todo este movimiento alcista del SP 500, siendo Nvidia también una de las empresas más importantes. Ahora, eso también presenta muy buenas oportunidades. Baja el nivel de volatilidad un poco. Ahorita les voy a mostrar el contraste de cómo cae en 2 días y le cuesta 2 semanas al mercado volver a ese punto, pero finalmente se recupera. Pero ya con esa volatilidad un poco menor a la que venía de la semana anterior, donde todo estaba en crisis, todo cayendo, se presentan mejores oportunidades, se pueden manejar niveles de riesgo más apropiados y se puede igual tener muy buenos targets. Entonces vamos a revisar desde lo más macro, ya directamente acá, a ver, listo, desde lo más macro. ¿Cómo fue esta estructura? Vean, este fue todo el movimiento bajista. Ahorita también les voy a explicar cuáles fueron las áreas que yo puse. Pero este es todo el comportamiento bajista, la gran caída del mercado de este año. Esta es solamente la del lunes de la semana pasada, la de la caída de la bolsa de Japón y todo lo que les expliqué en el otro video. Entonces vemos que cae en 3 días y que le toma 2 semanas, que esta sería una semana completa, y esta para subir a niveles previos. Pero vean toda esta gran subida al fin y al cabo. Es muy, muy buena, pero lo que le costó 3 días en caer, le toma 2 semanas en subir. Se cumple un poco la hipótesis de que el mercado sube por las escaleras pero baja por el ascensor. Cuando cae, cae de manera muy precipitada, acompañada de las emociones de los inversionistas y de las personas. Y cuando sube, sube poco a poco. Pero al fin y al cabo es una subida excelente, increíble y muy vertical, aunque no al nivel de la caída de hace 2 semanas también realmente. Esta es solamente la del lunes, pero esta es la de las 2 semanas anteriores, que realmente el mercado viene cayendo muchísimo. Y en esta semana, pues una excelente recuperación, llegando a niveles previos. Y no sé si llegue hasta los máximos históricos. También es que viene septiembre. Septiembre es la reunión de la FOMC y el statement que sale a dar la FOMC con Powell. Entonces, también que el mercado siga subiendo va a ir eh, dependiendo de
cuál sea la respuesta de la Reserva Federal, si deciden finalmente bajar las tasas de interés o si las deciden mantener, entendiendo que la función principal de la Reserva Federal es el control del empleo y el control de precios. O sea, es buscar el máximo empleo sin que haya una inflación exagerada en los precios, sino una inflación sostenible. Ejemplo de ello es el objetivo, que es el 2%. Nunca se busca una inflación cero, por supuesto. Entonces el mercado arranca fuertemente alcista. Vamos a repasar todas las posiciones de esta semana, que ha sido de las mejores semanas, si no me equivoco, la mejor de este año. Entonces, vamos por acá. Aquí ya empieza el lunes. El lunes sí, honestamente, yo veo muy poco. Yo no me desgastaría muchísimo el lunes. Veo que casi no hay posiciones. Aquí hay una compresión del mercado también que no había marcado en este momento. Pero es una semana un poco complicada. Digo, un día un poco complicado, ya que no hay mucho que operar porque el mercado ha llegado a esos puntos máximos y mínimos. Les voy a explicar las áreas macro. Casi me saltó eso. Abrimos acá, entonces para que vean que no las modifico a medida que avanza el mercado, sino que las tengo todas a partir de lo que ocurre en los días anteriores y vemos entonces, vamos a ver cómo esos niveles efectivamente son respetados. Como el mercado abre aproximadamente aquí, incluso abre un poco más tarde, como por acá abre, aquí estaba más o menos la barra, pues por supuesto que este nivel es importante porque es el nivel desde donde cae la semana anterior fuertemente. Entonces ese es un techo que tiene que demostrar que tiene la capacidad de romper. El lunes le cuesta mucho arrancar al mercado, pero este es un nivel de precios definitivamente importante. Después, ¿cuáles tomo en cuenta? Los de esta lateralización de este día. Este como nivel de soporte, por supuesto, este nivel de resistencia y el punto provisional de esa lateralización abierta. Y después tengo este como punto mínimo, digo, como punto máximo de la semana acá, que converge un poco con estos dos niveles de precios y estos de acá marcándome este falso rompimiento y que el mercado se restablezca por estos niveles un poco más altos, ya después finalmente cae. Pero aquí también era respetado. No quise poner más niveles hacia arriba porque no pensé honestamente que en esta semana fuera a tener la capacidad de llegar hasta acá, pero perfectamente uno podría tomar en cuenta también este de acá. Al final no llegó, pero se puede tomar en cuenta, claro, porque el mercado aquí rebota fuertemente. Pero estos eran los niveles que marcaba de semanas previas. ¿Qué pasó? El mercado los fue respetando poco a poco. Aquí vean cómo llega el provisional. Creo que aquí hay una respuesta del mercado, no estoy tan seguro. Aquí por supuesto la testea y finalmente el máximo está alrededor de este nivel de precios que les mencionaba ya un poco de esta lateralización abierta como resistencia, aquí como soporte. Y funciona muy muy bien. Entonces, entendiendo ya los niveles que vamos a ver a nivel macro en 610 transacciones, pasamos otra vez aquí a 610 y la volatilidad se mantenía, ya no al nivel exagerado, es decir, ahora sí se puede mantener un riesgo mucho más, igual tiene que ser amplio, pero mucho más racional dentro del riesgo que uno asume normalmente, no tan loco como un stop, por ejemplo, de 6-7 puntos como el inicio de la semana anterior, pero si un stop era de más o menos unos 4 puntos por lo menos, y yo estoy buscando tomar posiciones en la banda media. Muchos me preguntaban que yo cómo determino el tamaño de mis stops. Los stops son relativos a la volatilidad del precio. Y la volatilidad del precio yo la contrasto con el tamaño del canal de Kellner. ¿Por qué? Porque el canal de Kellner es aquel indicador que promedia el recorrido completo del precio, siendo las bandas externas aquel indicador que promedian las corridas y la banda media aquel indicador que promedia los retrocesos. Entonces, si ese canal de Kellner es amplio, significa que los movimientos que muestra de 52 periodos hacia atrás el mercado son amplios. Y si el canal de Kellner es pequeño, significa que en 52 periodos hacia atrás los movimientos del mercado son pequeños. Entonces, como esa relación directa entre el tamaño del canal de Kellner y la volatilidad, dependiendo de ese tamaño del canal de Kellner, determino el tamaño del stop, ya que lo calculo a partir de los retrocesos posibles que pueda tener el mercado. Esa es la forma en la que calculo la volatilidad. Obviamente también se pueden tomar como referencia índices como el VIX, en donde por encima del 25 o 30 del nivel del VIX significa ya una volatilidad bastante fuerte y a partir de ahí calcular el tamaño del stop. Pero yo más o menos lo hago entre observar el VIX, aunque no lo veo mucho, también tengo que decirlo, y el tamaño del canal de Kellner sobre todo, porque el canal de Kellner es la referencia de tamaño de los movimientos del mercado y por lo tanto desde mi estrategia el tamaño, si el nivel de volatilidad que muestra el precio. Entonces aquí todavía se debería mantener un stop grande, aunque no tan grande como al inicio, pero igual cuando aquí abre el mercado, pues por supuesto aquí muy lento, no había nada y cuando retrocede fuerte,
ya retrocede llegando exactamente al punto mínimo del premercado, que es un área que yo tomo en cuenta y por lo tanto aquí no veo muchas posiciones, no buscaría unos cortos ya habiendo llegado hasta acá. ¿Qué es lo que pasa después? Que después llega ya inmediatamente al punto máximo, entonces aquí tampoco consideraría una posición y después aquí sí podría haber un muy buen trade en largo, que es el que yo les mostré en Instagram que yo tomé y me llevé un stop para que lo vean y que es un trade en tendencia tranquila ya en un nuevo alto que puede funcionar perfectamente, cumplen todas las reglas y falla porque nunca es un trade infalible. Entonces uno empieza a operar en términos de probabilidad y la probabilidad implica que aunque pequeña hay una probabilidad de que falle. Y este sería el caso, pero es una posición que cumple todas las reglas, entonces eso lo deja a uno tranquilo, porque uno, digamos que la función de uno debe ser operar lo que cumpla las reglas. Estoy operando mi sistema de trading, sí. Entiendo que el sistema de trading al jugar al ser un juego de probabilidades, implica que algunas veces va a fallar. Entonces esto se ve como un costo operativo de ser consistente a la estrategia. Entonces es normal. Este entonces es una posición buena en largo que falla y que yo tomé y el mercado ya se devuelve por completo hasta acá que vendría siendo como este punto mínimo que también tenía marcado. Entonces tampoco considero un corto desde acá. Si alguien lo tomó pues igual da los suficientes intentos para hacer una gestión y ya después el mercado se devuelve hasta este punto. Este ya tampoco me llamaría la atención porque sería igual que este. Y así se lo pasó, de generar un comportamiento de compresión en el cual yo no me metería mucho, el mercado constantemente llegando a esas áreas, entonces al no querer yo enfrentarme a ellas y al mi estrategia no definirse enfrente de las áreas, pues no me desgastaría mucho acá, honestamente, y el lunes como mucho esta posición, la verdad. Después ya el martes arranca, pone más interesante, ya hay una expectativa claramente alcista que se va a definir por supuesto en el resto de la semana. A ver, me pongo por acá. Ajá. Una expectativa que se va a mantener alcista el resto de la semana. ¿Y qué es lo que ocurre? Sobreextiende, por supuesto, al inicio, pero lastimosamente no llega aquí al retroceso profundo. Y después sobreextiende de nuevo. Aquí tal vez hay un respeto por la banda media, pero como venía sobreextendido sin haber compensado en retroceso profundo, pues viene mucho más atrás y no desacelera, entonces no hay posición. Después aquí sí hay unas posiciones que funcionan desde el retroceso profundo, entonces uno se puede adaptar, eso lo vimos en la clase. Cuando empiezan a ver esos nuevos mínimos y yo empiezo a observar desde dónde es que viene el retroceso, que viene siendo desde la zona de retroceso profundo, pues uno puede justificar esas posiciones desde el retroceso profundo. Hasta que aquí ya eventualmente falla, pero por supuesto, pues aquí ya hay varias. Yo optaría por cuando el mercado me haga un nuevo mínimo, buscar la posición desde donde está arrancando, que en la clase lo hablamos y pues desde aquí habría una excelente entrada hasta el pivote anterior y que si uno busca un recorrido máximo potencial, digamos, hasta el área importante o hasta el punto máximo del premercado, pues por poco ahí llegaría, pero no alcanzaría a llegar. Pero el recorrido mínimo del pivote anterior lo haría. Pero ya eso sería una operativa más adaptativa, una operativa para gente que tiene más experiencia, que lee la lógica del precio, es decir, cómo se está vendiendo o cómo se está comprando y a partir de ahí entiendo cómo posicionarme en esa estructura de forma más eficiente, pero eso no lo recomiendo al inicio ni mucho menos. Eso es cuando uno ya tiene la suficiente experiencia. El mercado entonces arranca muy fuerte y después aquí da esta excelente posición en la banda media, respetando la banda externa, llegando a esta área. Yo no buscaría un target ya por encima de esa área, porque por supuesto el mercado puede rebotar desde ahí muy fuerte. Mejor esperar a que rompa, sobreextiende y viene y da este trade espectacular en retroceso profundo, que funciona perfectamente, llega al recorrido mínimo potencial. Bueno, un recorrido máximo potencial tal vez no lo haría, sino que lo sacaría gestionados un stop por acá, pienso yo y el mercado pues ya no lograría avanzar más. Después sobreextiende de nuevo, si no se toma este, se podría justificar esta posición. Pero es el tema de consistencia, o sea, si no estuve en el primero, ¿cómo justifico estar en el segundo? ¿Dónde está mi consistencia? No es que el segundo esté malo, pero si el segundo es bueno y antes también se dio otro, pues debía haber estado en el primero y por supuesto si en el primero me va bien, opto por tomar el segundo, pero como ya gané el primero, pues me doy el lujo de tal vez de que falle más tarde en la tendencia. Pero solo tomar por el segundo ya no me parece lo más... Solo optar por el segundo o tomar el segundo no me parece lo más consistente en términos de estrategia porque por supuesto que entre más anticipado esté en la tendencia, mayor potencial de recorrido tengo. Después el mercado lo compensa. Aquí
no sobreextiende, pero le cuesta dar esos retrocesos a la banda media y aquí no desacelera, entonces no habría posición. Por aquí me parece un poco complejo operar. Finalmente este se define como soporte, antes resistencia, ahora soporte y tal vez desde acá se podrían configurar unos largos, pero no mucho, la verdad. No veo que sea como lo más limpio aquí. Aquí no desacelera. Entonces aquí no me desgastaría mucho. Pienso que este era muy bueno. Falla. Y entrar por aquí podría ser, pero me parece complejo. Sobre todo estos pienso que eran muy buenos. Ya por encima, vean esta fuerza aquí alcista del mercado. A ver, les hago un poco más de zoom. Aquí ya, esta fuerza alcista del mercado y aquí claramente desacelera y podría haber como unas buenas posiciones en largo, yendo como recorrido mínimo potencial hasta acá o anticipando otro target un poco más amplio al cual no llegaría, pero pues se cerraría la posición en positivo. Ya después para el miércoles, un mercado que abre como lateral, unos niveles, por supuesto, máximos y mínimos después de este movimiento tan volátil. El miércoles, que fue el 14 de agosto, creo que fue la noticia de el IPC, la inflación, índice de precios al consumidor, que por supuesto fue positiva y genera este comportamiento bastante volátil. Después abre el mercado ya con menos volatilidad. Aquí puede haber un muy buen trade en corto, que si lo vieron también en Instagram lo subí, yo nada más tomé dos trades esta semana. Uno que lo saqué aquí en Target y después me sacó acá en Stop. El mercado baja, aquí desacelera claramente, está en tendencia tranquila, por supuesto entonces que hay posición allí, pero finalmente no logra continuar, se devuelve y ya por encima de estar y por encima de este pivote no me interesa y tengo esa salida allí en 2 puntos más o menos, en 2 puntos y algo si no me equivoco. El mercado acá entonces rompe y sobreextiende fuertemente bajista, no desacelera en la zona de retroceso profundo. Aquí por supuesto no creo que haya trade porque aunque desacelera me enfrento a este punto provisional. El mercado en el postmercado estaba lateral entre estos dos niveles y marqué este como máximo y estaba alrededor del mínimo. No me llama la atención este trade, pero aquí vemos como el mercado sobreextiende y respeta la banda media apoyado de un área, es decir, un punto de convergencia. Un área que es la estructura con el indicador, que es en el sistema de trading, que va a favor de la expectativa general. De nuevo, es una posición que requiere interpretar el comportamiento del precio. Tal vez aquí uno sí esperaría el profundo, pero al profundo estar por debajo del área no lo vuelve el mejor trade, pero cuando uno reconoce este comportamiento, como les digo, con experiencia, porque la línea es muy delgada entre adaptarme y reconocer lo que está haciendo el precio de manera apropiada e improvisar. Y por supuesto que improvisar no sale bien en el largo plazo, no se sostiene y solamente se desenvuelve en pérdidas. Por eso no les recomiendo eso, pero es importante que vean qué formas de adaptarse en el siguiente movimiento, entendiendo lo que ocurrió antes y la manera en la que se está comprando, puedo optar por este trade en largo, que funcionaría muy bien al punto medio de esa lateralización que vieron que fue de semanas anteriores y llegaría allí. Por supuesto, el recorrido mínimo podría ser el pivote anterior y el recorrido máximo hasta el área. Funcionaría muy bien. Después rompe fuertemente bajista y va sobreextendida. Esta posición estaría en retroceso profundo, pero pienso que es arriesgada ya que me enfrento de nuevo a este nivel de precios. Funcionaría muy bien, por supuesto. Técnicamente válido es el patrón, pero en el contexto enfrente de esa área me parece arriesgado, les repito. Tanto que el mercado evidentemente no siguió bajando porque se enfrentaba a esa área o alrededor de esa área, pero bueno, la posición funciona. Y después ya aquí no veo mucho. Aquí es un poco desordenado, sobreextiende, aquí desacelera, pero no desacelera en la zona de retroceso profundo, sino antes. Por supuesto, uno no debe precipitarse, que no es lo mismo que anticiparse. Anticiparse está bien, o sea, el mercado a mí me paga por anticiparme y me cobra por esperar demasiada confirmación. Entonces, anticipar el comportamiento del precio está bien, pero lo que yo no puedo hacer es precipitarme a la hora de tomar la posición. Eso ya es emocional, eso es ansiedad. ¿Qué tal que el mercado se vaya sin mí? Pues si se va, pues que se vaya, pero yo lo voy a tomar siempre en el punto óptimo, dada la estructura que he marcado y mi sistema de trading. No me puedo acostumbrar a tomar todo el tiempo las posiciones antes del punto de entrada óptimo, porque si no, entonces constantemente voy a estar entrando antes y exponiendo mucho el stop. Entonces no mostraría disciplina y mostraría más una operativa ansiosa. Entonces, por supuesto, aquí no habría posición. Evidentemente falla. Aquí no habría posición, igual no se toma, pero viene para acá abajo, no rebota desde el área, aquí medianamente la respeta. Y aquí ya sería el cierre, porque uno podría justificar una posición aquí en largo, pero bueno, ya un minuto de cerrar, no creo que haya muchos operando. ¿Qué ocurre ya el jueves, si no me equivoco? Movimiento fuerte, fuertísimamente alcista, el mercado se mantiene.
En ese movimiento alcista aquí se mantiene sobreextendido, no llega a la zona de retroceso profundo, aquí no hay nuevo alto, entonces no habría posición, rompe pero enfrentándose al área, tampoco me parece una posición interesante acá. Avanza de nuevo y aquí podría haber una posición como punto de convergencia en largo, que por supuesto fallaría. Pero después vendrían esos trades a la banda media espectaculares, vean aquí cómo funciona de bien. Vean aquí cómo funciona de bien, por supuesto, el stop detrás de la zona de retroceso profundo, que además estaría detrás del área, estaría perfecto. Sería un stop de más o menos unos 3 puntos, podrían incluso justificarlo a 3 puntos y medio con una buena proyección del mercado. Aquí lastimosamente no alcanza a llegar, después sobreextiende, espectacular posición aquí en retroceso profundo, entonces hay una seguidilla de trades ahí en largo que compensan tal vez el haberse llevado a este en stop, que funcionan perfectamente, muy buenos trades dentro del sistema. Banda media, el stop apropiadamente posicionado, después sobreextiende, retroceso profundo y sigue y sigue y sigue hasta que aquí sobreextiende, no frena en la zona de retroceso profundo y cambia la lógica, pero aquí pues hay mucho que recoger. El mercado avanza, vuelve y logra un nuevo alto, sobreextiende un poco, aunque creo que nunca se separa de la banda externa, efectivamente. Podría uno justificarlo como posición en la banda media, pero al dejarme estos retrocesos cortos no me parece como el movimiento más limpio. Uno lo que busca es una corrida larga y retroceso corto que no demuestre que se está persiguiendo el mercado, y cuando el mercado no retrocede lo suficiente es que lo están persiguiendo y por eso compensa un poco en retroceso profundo y le cuesta arrancar de nuevo. Aquí más o menos, vean que no es como que arranque y se mantenga vertical. Ya después aquí ya llegó al área, aquí no hay nada que tomar, aquí no hay nada que tomar, no se enfrenten a esa área. Y aquí sobreextiende la posición en retroceso profundo, dos intentos, no logra dar el tercero y probablemente aquí sí se lleven un stop. Pero igual aquí muy buenas posiciones este día, excelentes posiciones en largo, con lo que se pudieron haber recogido muchos puntos a favor, dada la estrategia. Finalmente este es el viernes, sí, si no me equivoco. El viernes el mercado sobreextiende fuertemente bajista, pero cuando llega el retroceso profundo el mercado falla para continuar. Por lo tanto, ante esta falla para continuar, aquí no se debe tomar un corto, por supuesto que no. ¿Y qué hace el mercado? Banda externa, banda media, banda externa, banda media, banda externa, banda media, el stop detrás de la zona de retroceso profundo, banda externa, banda media, el stop detrás de la zona de retroceso profundo y funciona perfecto. Lo mismo acá, que muy buen trade, el stop detrás de la zona de retroceso profundo y llega al recorrido máximo potencial que sería el área. Entonces una tendencia tranquila aquí bastante buena para operar también posiciones en largo. Como pueden ver, la mayoría de las posiciones que funcionan son en largo dada la expectativa general, que lo acompañan los fundamentales después de una semana muy negativa. Entonces también no solamente es que converge la estructura con la estrategia y los indicadores, sino que va de la mano con lo fundamental, las noticias y lo que se muestra que está ocurriendo en la economía en Estados Unidos. Entonces como que converge todo en esas posiciones en largo, nada más que hay que aprender a identificarlas apropiadamente. Ya una vez llegado a esta área, por supuesto que no hay más largos. Operar aquí me parece complicado, aquí cuando ya se rompen este nuevo mínimo, tal vez una posición aquí a la banda media, arriesgada por supuesto, pero que funciona. Y aquí este movimiento en V por supuesto que no me llama la atención. En el movimiento en V es como una corrida que se cancela por completo en el retroceso. Eso significa que potencialmente puede cambiar la expectativa. Cuando hay una corrida del mismo tamaño que el retroceso, después de una tendencia evidente, hay dos opciones probables. No significa que siempre va a ser así, pero hay dos opciones probables. Cuando se devuelve por completo, hay una buena probabilidad de un cambio de dirección o de que por lo menos lateralice. Porque ¿qué es una lateralización? Corridas del mismo tamaño que el retroceso en medio de dos áreas. Entonces, potencialmente puede lateralizar o cambiar de dirección porque se cancela el movimiento previo de la tendencia que se estaba formando. Cuando eso ocurre, pues se genera evidentemente el desgaste y un periodo de transición bastante corto y cambia la dirección del precio y sigue alcista. Entonces, cuando va alcista, por supuesto, aquí no me convence un trade porque va sobreextendido. Lo ideal sería el retroceso profundo, pero después si hay un muy buen trade a la banda media, vean, corrida larga, retroceso corto, posición en la banda media donde frena y viene uno hasta el máximo del premercado. Después aquí sobreextiende, aquí no hay posición y por acá enfrente de esta área yo no recomiendo trades. De nuevo es lo de siempre, lo de cada semana, lo que no me canso de decir. Yo a las áreas no me enfrento, son puntos de apoyo. Discúlpeme si me ven muy en contraluz, pero es que no tengo luz acá enfrente. Se enfrenta al área, no habría posiciones, el mercado forma una lateralización cerrada, aquí intenta romperla, pero por supuesto me enfrento al área más macro, que es la azul que ya hemos visto en lo macro.
y se devuelve por completo y vuelve y funciona desde acá y va cerrando un poco ya hasta el otro extremo. Una lateralización cerrada de baja volatilidad. Esto sí es un lateral cerrado clásico, que las características de un mercado lateral cerrado son baja volatilidad, eh, sin dirección, por supuesto, al ser lateral, y con una lógica muy clara que es moverse de forma directa entre soporte y resistencia. Entonces, un mercado lateral cerrado clásico, donde tampoco hay mucha distancia entre las áreas, lo que ocurre en un mercado lateral de este tipo, pero con unas posiciones que se pueden considerar, un corto desde acá, por supuesto, un largo desde acá, que fallaría, pero un largo desde aquí a acá, pero bueno, ya estaba prácticamente el cierre. Y ese sería el repaso de esta semana. Una semana muy buena para el mercado en un marco general. Nosotros como day traders pues podemos tomar tanto posiciones en corto o en largo, pero por supuesto las noticias y los fundamentales acompañan que el mercado crezca y de nuevo les repito que genere la mejor semana en el año alcista, pero que también demuestra que el mercado cae muy fuerte, muy rápido y le cuesta subir la misma proporción de lo que ha caído. De nuevo, el claro ejemplo son esta semana, 2 semanas le tomó subir hasta donde está ahora, pero lo bajó en 3 días. Tomen eso en cuenta. Si tienen cualquier pregunta, saben que la pueden hacer directamente aquí en los comentarios. Suscríbanse, activen la notificación y nos vemos en los próximos videos. Que estén muy bien. Hasta luego.